No sé si ya pueden acceder a la presentación. No tienen acceso a mi pantalla. Pueden ver en... Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Ayer dijimos que uno de los efectos del calor era la expansión, ¿verdad? El aumento de volumen de cualquier sustancia que es sometido a un aumento de temperatura, ¿verdad? Casi siempre ocurre eso. Hay algunos materiales que no siguen esa regla, ¿verdad? Como el polietileno y eso cuando es calentado se contrae, ¿verdad? Pero la mayoría de los sólidos, la mayoría de los metales se expanden al ser calentados. Y vamos a separar en tres, digamos, para que sea más sencillo el estudio. Primeramente vamos a analizar lo que es la acción lineal, ¿verdad? Eso es por sencillez. Generalmente lo que ocurre es una dilatación volumétrica, ¿verdad? Pero de acuerdo a los problemas y eso, a veces es más conveniente suponer que hay dilatación en una sola dimensión, digamos. Eso aplica cuando tenemos varillas finas y largas y eso, un alambre fino y eso, por ejemplo, ahí el área transversal se desprecia, entonces lo que importa es la dilatación en la longitud. Bueno, vamos a analizar entonces detenidamente lo que es la expansión lineal. Los datos experimentales, digamos, las experiencias han llevado a las siguientes conclusiones. Primero, si tenemos una varilla de longitud inicial L sub 0 a una temperatura inicial T sub 0, si el intervalo de temperatura es delta T, la varilla se va a expandir una longitud delta L. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué va a pasar si yo duplico esa variación de temperatura? Le duplico, digamos, y ahí también se va a ver que se duplica la cantidad dilatada. Entonces ya podemos sacar una primera conclusión de que la dilatación que sufre el material es directamente proporcional a la variación de temperatura que sufre. A mayor variación de temperatura, mayor expansión voy a tener. Esa es la primera conclusión que podemos sacar gracias a datos experimentales, ¿verdad? La otra situación que se presenta es que delta L también es directamente proporcional a la longitud inicial. Si yo tengo a una temperatura T sub 0 una barra de longitud inicial L sub 0, voy a tener una dilatación delta L, ¿verdad? ¿Qué ocurre si yo duplico esa longitud inicial? Esto es el doble de la longitud inicial. Entonces también vamos a ver que se duplica la cantidad dilatada. Entonces, reuniendo estas dos observaciones, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente delta L es directamente proporcional a la longitud inicial y a la variación de temperatura. Y para que esto se convierta en igualdad se introduce una constante para cada material o característico del material que es alfa y se denomina coeficiente de expansión. El coeficiente de expansión es, digamos, característico del material y el que tiene mayor alfa obviamente se va a dilatar más para el mismo intervalo de temperatura. Si es que comparamos dos barras de la misma longitud inicial, ¿verdad?
Entonces, resumiendo esas dos observaciones, escribimos la fórmula de la dilatación. Esta es la cantidad que va a aumentar la longitud de la barra. A veces queremos hallar la longitud final. Este no es la longitud final, es la cantidad que se dilató nomás. Nosotros sabemos que delta representa variación, va a ser la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial. Si yo quiero hallar L, que va a ser la longitud final, va a ser L sub 0 más delta L. Solamente paso sumando L sub 0 al otro lado y sustituimos delta L por la relación que recién vimos. Y ahí tipo podemos factorizar L sub 0 y queda la famosa relación de la longitud final, que es 1 más alfa delta t multiplicado por L sub 0. L sub 0 sería la longitud de la barra a una temperatura T sub 0 y L sería la longitud de la barra a una temperatura T. Ese es el patrón que se sigue. Y alfa, como dijimos, es característico de cada material. Es bastante sencilla la relación. Después, como datos, vamos a tener también el valor de alfa de algunos materiales. Es interesante manejar una tabla, ¿verdad? Aunque no se les puede exigir también a los alumnos y eso a que memoricen, ¿verdad? Obviamente pueden usar sin problema la tabla. Vemos que casi todos los metales más o menos están en el orden de 2, ¿verdad? El vidrio, y eso ya es mucho menor, el vidrio se expande menos. Y también el exponente. Ven que es un número muy pequeño. Y otra cosa que no les dije es la unidad de medida de alfa. Alfa es 1 sobre temperatura, digamos, 1 sobre grados Celsius o 1 sobre Kelvin. Esa sería la unidad de medida de alfa. Y acá ustedes pueden usar indistintamente la temperatura en Celsius o en Kelvin. ¿Por qué? Porque en la fórmula de la dilatación, digamos, aparece delta L, delta T. Y nosotros dijimos ayer que siempre que haya delta T en una fórmula, podemos usar indistintamente la temperatura expresada en la escala Celsius o expresada en la escala. No hay problema en ese sentido, no van a cometer ningún error. Bueno, seguimos. Eso es para que tengan como dato y para que tengan una idea del orden de la magnitud. Son valores muy pequeños. Después tenemos otro caso que es la expansión superficial. Esto aplica cuando tenemos una chapa metálica delgada, por ejemplo, cuando el ancho y el largo es mucho mayor que el espesor, se desprecia el espesor. Este sería el área inicial a una temperatura T sub 0 y este sería el área final ya a una temperatura T. Va a experimentar también un aumento en el área. Y lo mismo, la variación de área, digamos que va a sufrir el material, es directamente proporcional a la superficie inicial o al área inicial y al intervalo de temperatura. Y acá lo que se introduce es otra constante, que es beta. Beta es el coeficiente de expansión superficial. Expansión superficial. Y hay una relación entre alfa y beta. Beta es aproximadamente igual a 2 alfa. Eso vamos a ver enseguida por qué es aproximado. Entonces esa es la relación entre beta y alfa. Y acá podemos deducir también que la superficie final, pueden usar A o S como quieran, es igual a A sub 0, 1 más beta delta T. Y acá también algunos libros usan gamma en vez de beta o usan beta para el coeficiente de expansión volumétrico. Eso ya depende de cada uno, no hay problema en ese sentido. Y hay que interpretar nomás qué representa, ¿verdad? Y este sería el área a una temperatura T y este sería el área de la chapa a una temperatura
T sub 0. Entonces así vamos a calcular la cantidad dilatada en cuanto a la superficie, ¿verdad? Y el caso más común, lo que siempre ocurre, es la expansión de volumen. Vamos a suponer que tengo un cuerpo, digamos, en 3 dimensiones. Ahora ya no puedo despreciar ninguna de las dimensiones. En la dilatación lineal despreciamos, digamos, el área de la sección transversal, pero ahora ya no vamos a despreciar eso. Vamos a considerar, como les decía, un cuerpo tridimensional. Un cubo es mucho más fácil de utilizar porque tiene arista, es simétrico. Entonces podemos suponer que el volumen del cubo es V sub 0 a una temperatura T sub 0, y efectivamente si sufre un aumento de temperatura también va a sufrir un aumento en sus dimensiones. Y en las 3 dimensiones, digamos, va a sufrir aumento. Y vamos a analizar cómo se halla esa cantidad que se dilató. Obviamente acá vamos a tener una temperatura T y el volumen ya va a ser V. Y no aparece nada nuevo. Ocurre lo mismo en los otros casos. Experimentalmente se vio que la cantidad dilatada en volumen es directamente proporcional al volumen inicial y también al intervalo de temperatura. Y para que la proporcionalidad se convierta en igualdad se introduce gamma, que es el coeficiente de expansión volumétrico. Hay una relación también aproximada entre, como es tridimensional, hay 3 alfa, digamos acá, porque se expande en las 3 dimensiones, entonces gamma es aproximadamente igual a 3 alfa. De acá ustedes pueden deducir ya también la relación entre beta y gamma. Como beta era el doble de alfa, beta sobre 2 es alfa, entonces gamma es 3 veces beta sobre 2 y es 3 medio de beta entonces. Y ahí ya podemos relacionar todos los coeficientes. Y si ustedes quieren hallar el volumen final del cubo o del cuerpo que sufre dilatación volumétrica, se aplica la misma relación. Va a ser el volumen inicial, digamos, o el volumen a una temperatura T sub 0 por gamma por delta T. Este sería el volumen a una temperatura T y este sería el volumen a una temperatura T sub 0. Esto se aplica también a los líquidos. Generalmente, creo que vamos a ver algunos ejemplos. El combustible y eso puede sufrir dilatación volumétrica, incluso se puede derramar de algunos recipientes si es que el intervalo de temperatura, digamos, es considerable. Entonces podemos aplicar a los líquidos también la dilatación superficial, volumétrica. Bueno, básicamente ahí ya tenemos resumidas las ecuaciones que vamos a usar. Es bastante sencillo y están muy relacionados. Creo que hay algunas cosas que vamos a ver también, algunas observaciones, digamos. Un error muy común es que cuando una chapa tiene un agujero, uno piensa que cuando la chapa se dilata, digamos, el agujero se encoge, y no es así. Si es que hay una dilatación, también el agujero se dilata, al igual que la chapa. Acá imaginariamente se hace un círculo y se calienta la chapa y se ve que ese círculo también aumentó. Y lo mismo va a ocurrir si es que esa misma chapa tiene, digamos, un agujero. Eso es para tener en cuenta nomás porque es un error muy común suponer que al dilatarse creemos que se va a achicar, digamos, el agujero, y eso no es cierto. Se agranda, digamos, en la misma proporción. Otro dato muy interesante es la expansión térmica del agua. Expansión anómala del agua, así luego se conoce a este fenómeno y tiene consecuencias muy interesantes, digamos. Si el agua no se comportase de esta manera, la vida, digamos, sería diferente. Bueno, vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que generalmente ocurre? Lo que ocurre generalmente es que cuando un cuerpo sufre un aumento de temperatura, también sufre un aumento de volumen. Eso ya vimos. Y nosotros analizamos para el caso en que ese aumento es lineal.
Se espera que el agua también se comporte de la misma forma. Ahora, si aumenta la temperatura del agua, va aumentando su volumen en forma lineal. Y acá ocurre algo interesante. Si se analiza detenidamente, realmente en vez de esa línea recta se obtiene una curva. Y acá tiene un valor mínimo. Hay que ver qué es lo que se está graficando, volumen versus temperatura. En este punto el volumen es mínimo. Recuerden que la densidad de cualquier sustancia es masa sobre volumen. Ven que si el volumen, digamos, es mínimo para la misma cantidad, acá estamos suponiendo que la masa obviamente no cambia, ¿verdad? Para la misma masa de sustancia, si el volumen es mínimo, ahí la densidad tiene que ser máxima. Quiere decir que el agua tiene una densidad máxima a los 4 grados Celsius. Pasando esto, aumenta nuevamente el volumen y disminuye la densidad. Por eso es que el agua, al congelarse, en vez de contraerse, también se expande. Por eso el hielo puede flotar en el agua. El hielo tiene menor densidad que el agua pura, ¿verdad? Acá podemos observar eso. Esto acá, a medida que nos acercamos hacia el cero, vuelve a subir el volumen. Al subir el volumen tiene que disminuir la densidad, entonces disminuye. Por eso el hielo puede flotar en el agua. Si el agua no se comportase de esa manera, un lago, por ejemplo, se iba a congelar desde el fondo hacia la superficie. Y nosotros vemos que los lagos siempre se congelan solamente en la superficie y después esa capa de hielo ya queda como una superficie protectora, digamos, como un aislante térmico, y eso hace que el agua se congele solamente en la superficie. Y ahí abajo los peces y eso pueden seguir viviendo, ¿verdad? Algunas plantas también. Si eso no fuese así, entonces se congelaría desde el fondo hacia arriba y no habría vida acuática, digamos, en esas condiciones. Bueno, es interesante también, tienen que mirar un poquito, entonces, dilatación anómala del agua. Bueno, ahora vamos a hacer algunos ejemplos sencillitos y justamente en este primer ejemplo vamos a demostrar por qué hay una relación aproximada entre beta y alfa. Y para ello vamos a utilizar un círculo de radio R. Vamos a suponer que está a una temperatura inicial T sub 0. Este es R sub 0. Calentamos dicho círculo hasta una temperatura T y ahí vamos a ver que efectivamente sufrió un aumento de superficie, ¿verdad? Pero el radio acá sufre una dilatación lineal, digamos. Acá el área inicial va a ser pi por radio al cuadrado, r sub 0 al cuadrado. No sé si se acuerdan de la fórmula de cómo se halla la superficie de un círculo, el área de un círculo. Y lo que vamos a hacer es analizar, digamos, calcular el área final. El área final efectivamente, o el área a una temperatura T, podemos calcular fácilmente. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a admitir al compañero. Lo que vamos a hacer es calcular esta nueva área. Después de ser calentada, ¿verdad? Obviamente sufrió una dilatación y va a ser pi por r al cuadrado. Pero acá R podemos suponer que sufrió una dilatación lineal. Entonces va a ser R sub 0, 1 más alfa por delta T. ¿Por qué? Podemos suponer eso, que R del círculo sufrió una dilatación lineal. Y ahí, si ustedes reemplazan acá, en vez de R, usamos R sub 0. Vamos a poner en un corchete. R sub 0, 1 más alfa delta T. Recuerden que esto está elevado al cuadrado y va a quedar así. Pi r sub 0 al cuadrado y queda 1 más alfa delta t al cuadrado también. Si sacamos r sub 0, ya vamos a más o menos intuir a lo que vamos a llegar. R sub 0 al cuadrado y acá queda 1 más alfa delta t al cuadrado. Y efectivamente esto es el área inicial.
Podemos sustituir entonces por área inicial. Va a ser A sub 0. Y esto que está acá podemos desarrollar, no sé si se acuerdan cómo se desarrolla un binomio, ¿verdad? El cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Vamos a aplicar eso acá. Va a quedar 1 más 2 veces alfa delta t más alfa cuadrado delta t cuadrado. Aplicamos esa regla. Y no sé si se acuerdan ustedes, en la tabla yo les mostré que para la mayoría de los sólidos alfa es pequeño. Es un número pequeño, del orden de los 10 a la menos 5. Y alfa al cuadrado, cuando el número es pequeño, si yo elevo al cuadrado va a ser mucho más chico aún. Entonces puedo suponer que alfa cuadrado tiende a 0. Entonces este término desaparece. Va a ser 0. Y va a quedar que A igual a sub 0, 1 más 2 veces alfa delta t. Por eso dijimos que la relación es aproximado, no es exacta. ¿Por qué? Porque tuvimos que despreciar un término acá. Para que sea más exacto tenía que considerar, pero como es pequeño, se puede hacer eso. Y acá si comparan ustedes con la fórmula de hace rato, esta era la fórmula que hicimos para la dilatación superficial y comparando forzosamente para que sean iguales, beta tiene que ser igual a 2 veces alfa. Ahí probamos realmente que hay una relación aproximada entre beta y alfa. Es un ejercicio interesante para observar eso, digamos, para que puedan ver que esa relación es aproximada. Y podemos aplicar a un círculo, se puede aplicar a un rectángulo, se puede aplicar a un cuadrado, de la misma forma. Un cuadrado sufre dilatación, digamos, en ambas dimensiones, se multiplica L por L y ahí queda L cuadrado y se trabaja de la misma forma. Y también pueden demostrar ustedes que gamma era igual a 3 alfa, considerando un cubo, por ejemplo, un cubo que sufre dilatación en sus 3 dimensiones. Y van a llegar a solo que ahí en vez de desarrollar el cuadrado van a desarrollar al cubo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y van a despreciar más de un término. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo para aplicar las formulitas que vimos. Dice así, un evaluador usa una cinta métrica de acero. Eso generalmente usan también los albañiles y eso, esa cinta métrica es de acero, que tiene exactamente 50 metros de longitud a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Qué longitud tiene en un día caluroso de verano en el que la temperatura es 35 grados? Acá podemos exagerar un poquito más. Este problema, por ejemplo, es de un libro, es del Sir Szymanski, es yankee, para ellos seguro 35 grados ya es muy grande. Acá llegamos a los 45, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos la longitud inicial, L sub 0, que sería 50 metros. Y esto es a una temperatura de 20 grados Celsius. Efectivamente, cuando sufre un aumento de temperatura, va a sufrir un aumento de longitud. Y lo que queremos hallar es qué longitud va a tener la barra a una temperatura de 35 grados. Y vamos a aplicar directamente la fórmula que vimos. Longitud final es L sub 0, 1 más alfa delta T. Lo único que necesitamos saber es alfa, que ya tenemos ya acá como dato. Alfa del acero, ¿verdad? Y vamos a ver en qué, si va a aumentar mucho, va a cambiar mucho, va a ser importante el cambio. Sustituimos y evaluamos. Acá el intervalo de temperatura va a ser 35 menos 20, sería 15. Generalmente, como van a observar, no es muy grande la diferencia. ¿Por qué? Porque alfa es un número muy pequeño. Entonces, con la cinta de acero ya es suficiente. Depende también del trabajo que uno va a hacer, ¿verdad? Si va a trabajar en un laboratorio especializado, es diferente. Prácticamente es despreciable el aumento que sufre.
50,009 metros, ¿ven? Es prácticamente lo mismo, o sea, un 35 grados no pasa nada. Tranquilo, se puede usar esa cinta métrica, te va a dar un valor preciso, ¿verdad? Es para que vean nomás cómo van las cosas. ¿Por qué se usa esas cintas de acero, verdad? ¿Por qué? Porque por más que sea 45 grados acá en Paraguay, no va a ser tanta la diferencia. Ahí el intervalo va a ser 25 y un poquito más nomás va a cambiar. Entonces, si usan esas cintas de acero, están seguros de que les va a dar una lectura correcta de la longitud. No hay un cambio apreciable. Bueno, otro tipo de problema es cuando tenemos dos sustancias en un frasco, ¿verdad? Y el líquido se dilata más que el frasco. En ese caso se produce el derramamiento, ¿verdad? Y vamos a analizar este ejemplo. Dice así, un frasco de vidrio con volumen de 200 centímetros cúbicos se llena hasta el borde con mercurio a 20 grados Celsius. ¿Cuánto mercurio se desbordará si la temperatura del sistema se eleva a 100 grados Celsius? El coeficiente de expansión lineal del vidrio es de 0,4 por 10 a la menos 1. Bueno, Kelvin. Dijimos que es lo mismo Kelvin, usar Kelvin que Celsius. No va a haber problema acá. Bueno, hay que ver qué es lo que nos da como datos. Tenemos un frasco de vidrio que hasta el tope está con mercurio, Hg. Y efectivamente acá, al ser calentado el mercurio, se va a dilatar. Y si miramos el valor del coeficiente, esto es 18. Para comparar mejor, vamos a calcular gamma del vidrio, que es 3 veces alfa. Porque no sé si se dieron cuenta, acá me da el coeficiente de expansión lineal del vidrio. Entonces va a ser 1,2 más o menos, 0,4 hay que multiplicar por 3. Se multiplica por 3 y ahí ya tenemos 1,2. 1,2 por 10 a la menos 5. Puedo poner 1 sobre Celsius sin problema, o 1 sobre Kelvin. Como verán, el mercurio tiene mayor gamma, mayor coeficiente de expansión volumétrico que el vidrio. Efectivamente, se va a derramar. ¿Por qué? Porque se va a dilatar más. Generalmente los recipientes de vidrio se dilatan muy poco, uno no puede apreciar. Bueno, ¿y cómo vamos a calcular eso? Para saber cuánto se derramó, hay que ver cuánto de mercurio se expandió. Vamos a calcular la expansión del mercurio y le vamos a restar lo que se expande el vidrio. Porque efectivamente el vidrio se expande también, entonces no todo se va a derramar. Si despreciásemos el coeficiente o la expansión del vidrio, se va a derramar más mercurio, pero eso no es cierto. Un poquito se dilata también el recipiente y ahí vamos a ver la cantidad derramada. Y hay que poner siempre primerito el de mayor coeficiente de expansión, volumétrica, ahora en este caso. Ponemos primero mercurio, porque es lo que se va a expandir más, ¿verdad? Entonces se va a derramar esta cantidad, la diferencia que hay entre las dilataciones. Y acá reemplazamos gamma del mercurio por la variación de temperatura que sufre menos el volumen inicial de ambos es el mismo porque hasta el tope decía coincidían los volúmenes, entonces el del vidrio y el del mercurio es lo mismo. Acá vamos a usar gamma del vidrio y esto es la cantidad derramada por delta T igual a la cantidad derramada. Le podemos llamar V nomás ya. V nomás ya va a ser el volumen de mercurio que se derrama. Sustituimos acá, ustedes pueden sacar factor común volumen inicial y queda gamma del Hg o del mercurio menos gamma del vidrio y también delta T pueden sacar como factor común para hacer más corto, para no reemplazar dos veces una misma variable a veces. Es súper útil eso. De ambos eran iguales, acá también con las unidades de medida no hace falta que hagamos la conversión, pero si quieren pueden también. Podemos trabajar directamente en centímetros cúbicos. Entonces va a ser
200 centímetros cúbicos y acá hacemos la resta del mercurio, era 18 por 10 a la menos 5 menos el del vidrio que es 1,2. Cuanto mayor sea el del vidrio o del recipiente, menos se va a derramar. Pero es muy poco el del vidrio y la variación de temperatura, vamos a ver cuánto es. Llegaba hasta 100 y partía de 20, entonces 100 menos 20 es 80. Eso va a ser el intervalo de temperatura. Y vamos a tener ya el volumen que se derrama. Restamos 18 exponente negativo 5 menos 1.2 exponente negativo 5. 1.68 por 10 a la menos 4 multiplicamos por 80 y por 200. Y efectivamente se van a derramar 2,688 centímetros cúbicos de mercurio. Bastante mercurio se va a derramar. El mercurio, como tiene un valor grande de gamma, se usa muchísimo como sustancia para termómetros, ¿verdad? El termómetro clínico y eso, los antiguos tenían mercurio ahí adentro. ¿Por qué? Porque se dilata muy bien, es muy sensible, digamos. Para poco intervalo de temperatura se dilata bastante por su alto coeficiente de expansión. Entonces así uno calcula qué cantidad se va a derramar. Lo mismo ocurre con la leche y eso, ¿verdad? Cuando hierve se dilata más, mucho más que el recipiente y ahí se desborda, ¿verdad? Este otro ejemplo también vamos a plantear, porque puede ocurrir, eso nos da en términos de densidad y nos pide el coeficiente. Vamos a leer, tratar de interpretar un poquito. Me dice que la densidad del agua es de 999 a una temperatura de 10 grados Celsius. Le voy a llamar densidad inicial porque se supone que es a 10 grados Celsius a la menor temperatura. Recuerden que la densidad del agua no es constante, ¿verdad? Depende de la temperatura. Y nos dice que su densidad es de 958,38 kilogramos sobre metros cúbicos a 100 grados Celsius. Bastante grande la diferencia. Y pide que calculemos el coeficiente medio de expansión de volumen para el agua en ese intervalo. Nosotros no tenemos una relación con las densidades. Lo único que sabemos es que el volumen final, digamos, era igual al volumen inicial, 1 más gamma delta T. Y acá lo que nos pide es gamma del agua. Pero si ustedes recuerdan, la definición de densidad era la relación compartida entre la masa y el volumen. Podemos deducir que el volumen también es masa sobre densidad. Acá la masa de la sustancia no va a cambiar. Se supone que la masa no cambia y podemos hacer una sustitución en nuestra fórmula. En vez de volumen final podemos poner masa sobre densidad y acá en vez de volumen inicial podemos poner masa sobre mu sub 0. Es lo mismo. La masa no cambia, eso sí es fija, digamos. Y se simplifica y ya tenemos, digamos, cómo se relaciona la dilatación con la densidad. 1 sobre mu sub 0 y ahí ya podemos hallar la densidad a cualquier temperatura si es que conocemos gamma, pero en este caso nos pide hallar gamma. Y vamos a hallar gamma. Un poquito de álgebra, esto pasa multiplicando. Es igual a 1 más gamma delta T. Siempre es importante en física trabajar lo más que se pueda algebraicamente y al final nomás ya, acá hubo un pequeño error, al final nomás ya sustituir. La probabilidad de cometer algún error es mucho menor. El 1 pasa restando y el coeficiente es lo que queremos hallar. Delta T está multiplicando, va a pasar dividiendo. Puedo poner esto 1 sobre delta T y entre paréntesis mu sub 0 sobre mu menos 1 y ahí ya voy a calcular gamma. Ahí ya voy a tener el gamma que me pide el problema. Vamos a ver cuánto sale, vamos a evaluar. Dijimos que el intervalo de temperatura va a ser de 100 a 10, hay 90, entonces sobre 90.
y sustituimos por los valores de la densidad inicial y final, 999,73. Dividimos entre la densidad a la temperatura de 100 grados Celsius, que es de 958,38. Efectivamente, cuando está hirviendo, su densidad es menor. Y ahí ya vamos a tener más o menos el coeficiente de expansión volumétrico del agua. Y después ya podemos usar ese valor nada más ya para calcular cualquier densidad, digamos. Se puede hacer eso, digamos, calcular ya la densidad para cualquier temperatura. Y según los cálculos me arroja, después pueden corroborar, es de 4,79 por 10 a la menos 4. Pueden poner 1 sobre Celsius. A ver, casi ahí vamos a alejar un poquito más para que no... Esto es negativo y 1 sobre Celsius. El simbolito adelante significa que es variación de temperatura. O 1 sobre Kelvin, como quieran. Es un ejercicio interesante porque a partir de la densidad, digamos, pudimos hallar gamma. Como datos teníamos densidad y no volumen, pero como hay una relación íntima entre densidad y volumen, podemos hacer la correlación. Este ejercicio es parecido al anterior. Creo que podemos plantear y después ustedes resuelven, digamos. Es lo mismo que el problema anterior, frasco de vidrio. La diferencia es que ya da la cantidad que se derrama y pide el coeficiente de expansión del vidrio. Y vamos a plantear, dijimos que el volumen derramado era la diferencia entre lo que se expande, en este caso nuevamente es el mercurio, menos lo que se expande el recipiente. Y ahí ya van a poder hallar el valor. Acá es volumen inicial, gamma del mercurio por delta T menos volumen inicial que coincide también, porque se llena al tope también. Es el mismo problema prácticamente. Acá está la incógnita. Sufren la misma variación de temperatura. Acá sí no vamos a poder sacar factor común porque queremos hallar justamente gamma. Pero podemos despejar sin problema. Esto pasa restando, que es el volumen derramado. Y despejamos gamma del vidrio. Va a ser volumen inicial, gamma del mercurio por delta T menos el volumen derramado y se divide entre lo que sobra. Sobró volumen inicial y delta T. Y prácticamente se puede hacer más, simplificar este con este, pero dividir después el resultado entre. Ya depende de cada uno de esos. Eso ya es opcional. Bueno, eso pueden evaluar sin ningún problema. Con la calculadora podemos evaluar para salir de las dudas, para ver si está en el orden, digamos, nuestro resultado. Creo que era 1000 centímetros cúbicos el volumen inicial, 1000 a 0 grados Celsius y subía hasta 55. 55 va a ser el intervalo de temperatura. Gamma del mercurio es 18 por 10 a la menos 5. 18 por 10 a la menos 5. Delta T es 55 menos 0, que va a ser 55 nomás, y menos la cantidad que se derramó, que es 8,95 centímetros cúbicos. O sea, dimensionalmente está todo bien. Está en centímetros cúbicos también, entonces no va a haber problema. 8,95.
no vamos a tener ese problema. A veces sí hay que aprender la conversión. Vamos a ver cuánto arroja. Más o menos ya manejábamos el tema del vidrio, en el otro ejercicio nos daba eso como dato y seguramente va a ser próximo a ese valor. No creo que haya mucha diferencia. 9,9 menos 8,95. 0,95 y eso lo divido entre 1000 por 55. Y 1,72 por 10 a la menos 5. Un poco más grande que el del problema anterior. Realmente es 1,73 ya si vamos a redondear. Por 10 a la menos 5. 1 sobre Celsius, 1 sobre Kelvin. Como quieran. Bueno, vamos a seguir con los ejemplos. Este es otro ejemplo muy común en la parte de dilatación, cuando hay un espacio. Una cosa interesante, antes por ejemplo, o muchos de los albañiles y eso no tenían en cuenta eso de que las baldosas y eso se podían dilatar y no prevían, entonces no dejaban la separación, entonces se dilataba y subía todito el piso. Y ahí se armaba el problema, ¿verdad? Y otro efecto que generalmente se ve en el tendido eléctrico. A veces es raro, ¿verdad? Que los cables siempre están pandeados, siempre se alargan más los cables. Nunca los de la ande tensan el cable, sino dejan que cuelgue un poquito. Y eso es justamente para la dilatación. Si es que ellos no tienen en cuenta eso, en un día de invierno se puede contraer, entonces puede hacer fuerza eso. Y se puede soltar los cables y eso. Entonces hay muchas cosas interesantes que uno a veces no sabe por qué, ¿verdad? Medio que por qué usan tantos cables, si es que estiran más van a ahorrar en cable, uno piensa, ¿verdad? Pero no es así. Todo tiene su explicación. Lo mismo en los puentes y eso, siempre hay una junta de dilatación en los puentes, porque si es que el hormigón también se dilata y si no hay esa junta, si están muy pegados, digamos, los bloques de hormigón, se rompe todito de por sí también. Entonces, a tener en cuenta eso. Me acuerdo cuando se hizo el viaducto que está sobre República Argentina, decían en la prensa viaducto de isopor, ¿verdad? Porque ponían isopor entre los espacios, entre las juntas, ¿verdad? Y eso es normal. Creo que ahí, todo lo de la prensa también siempre exageran, aunque sabemos luego también que cualquier obra que se hace no se hace bien, pero en este caso se dejaba ese espacio para la dilatación y se rellenaba con isopor por estética, ¿verdad? Bueno, y vamos a analizar un poquito cómo puede afectar el hecho de no dejar espacio, por ejemplo. Tenemos dos barras. Los extremos de dos barras mostradas en la figura se encuentran separadas 5 milímetros. Esta separación le podemos llamar X. 5 milímetros. Recuerden que 5 milímetros es lo mismo que 5 por 10 a la menos 3 metros. Mili es a la menos 3, ¿verdad? Entonces, 5 por 10 a la menos 3 metros. Ya tenemos la separación entre las barras. Esto es a 25 grados Celsius. Esa sería la temperatura inicial de nuestro sistema, 25 grados Celsius. La barra hacia la izquierda, o el de color amarillo, es de latón y el otro es de acero. Están hechos de materiales diferentes. No se van a dilatar de la misma forma. Se va a dilatar más el de mayor coeficiente. En este caso el latón se va a dilatar más. Ambos tienen la misma longitud inicial, que es de 1 metro. Según veo el ejercicio. Tiene una longitud de 1 metro. La barra del latón y el del acero también tiene una longitud inicial de 1 metro. Eso es a 25 grados Celsius.
suponiendo que los dos extremos de las barras se apoyan firmemente contra soportes. Estos extremos, acá hay un soporte porque si no, pues se va a dilatar hacia acá también. Entonces, para evitar ese problema, suponemos que acá es como que está fuertemente sujetado, amarrado, ahí no hay forma que se dilate hacia ahí, sino obviamente acá nomás vamos a analizar nosotros. ¿A qué temperatura se tocarán apenas los extremos? Bueno, lo que acá va a pasar es que el acero se va a dilatar, el latón también se va a dilatar y se va a ir reduciendo la separación entre ellos y va a llegar un momento dado en que van a entrar en contacto. Este, por ejemplo, se puede usar como un dispositivo de seguridad a veces. Cuando algo se está calentando y llega a cierta temperatura crítica, acá cuando se juntan puede servir para conducir electricidad acá, o enviar una señal y ahí se activa un mecanismo, qué sé yo, de enfriamiento o lo que sea, ¿verdad? Tipo una automatización. Puede funcionar eso. Creo que los bulbos y eso así funcionan. De los automóviles, eso para mejorar la refrigeración y eso. Bueno, entonces la idea es esa, calcular hasta qué temperatura, digamos, se tiene que calentar para que apenas se toquen. Y para calcular eso, efectivamente tenemos la separación y esa separación tiene que ser llenado con el aumento de longitud del latón con el aumento de longitud del acero. Acá se suman. ¿Por qué? Porque cada material, digamos, se va a dilatar y va a ir ocupando el espacio. Y la suma de los dos es la separación. Nosotros ya tenemos la separación, que es 5 por 10 a la menos 3 metros, y sustituimos. Esto sería la longitud inicial del latón, que es 1 metro, por alfa del latón, que es 2 por 10 a la menos 5, por delta T. Así nomás vamos a dejar, vamos a tratar de hallar delta T primero. Y acá también el acero tiene una longitud inicial de 1 metro, pero su alfa ya es 1,2 por 10 a la menos 5 por delta T también. Podríamos haber sacado factor común delta T ahí, pero ya no lo hicimos, así es que vamos a continuar así nomás ya. Bueno, y ahora puedo hacer eso. Ven que multiplicar por 1 es lo mismo, va a quedar 2 por 10 a la menos 5 más 1,2 por 10 a la menos 5 y multiplico por delta T. Entonces veo cuánto sale la suma. 2 exponente negativo 5 más 1,2 exponente negativo 5 también. Y sale 3,2 por 10 a la menos 5. Y eso va a pasar dividiendo. Va a quedar 5 por 10 a la menos 3 dividido 3,2 por 10 a la menos 5. Y eso me va a dar la variación de temperatura que tiene que sufrir para que se produzca el contacto, ¿verdad? Va a ser 5 exponente negativo 3 dividido todo lo anterior y sale 156,25. Y como sabemos, delta T es temperatura final menos temperatura inicial. De ahí ya podemos saber la temperatura final. La temperatura final va a ser 156,25 más la temperatura inicial. Y vamos a ver cuánto era la temperatura inicial de nuestro sistema. Era a 25 grados Celsius. Entonces le sumamos 25 y vamos a tener que es 181,25 grados Celsius. Tienen que ser calentados hasta esa temperatura. Cuando llegue a 181 grados más o menos ahí se tocan y ahí se abre el circuito o se cierra el circuito o lo que sea, ¿verdad? Si es puede servir como un dispositivo de seguridad. Creo que hay algunos problemas también en algunos libros que justamente ya explican más detalladamente 2 tornillos y eso que se ponen así y cuando se tocan ahí, digamos, se activa un mecanismo de seguridad. Bueno, y creo que ese es el último ejemplo. El último ejemplo ya.